Bueno, vamos a hablar sobre la pseudogota o enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico ácido. La epidemiología es difícil de precisar, la prevalencia, porque en muchos casos es asintomática. No obstante, entre los 55 y 59 años, el 3,7% de los pacientes ha sido diagnosticado y fijaos cómo sube en pacientes con más de 80-84 años al 17,5%. Es una enfermedad relativamente frecuente. Está asociada la edad, la artrosis, el hecho de haber sido objeto de una menisectomía por cualquier causa, y también existen genes como el CCAL1 y el CCAL2 que están asociados a formas familiares de presentación precoz. Otros factores son el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipofosfatasia y la hipomagnesemia. Se debe fundamentalmente al depósito de cristales de pirofosfato cálcico ácido que se da en el interior del cartílago articular y del fibrocartílago. El fibrocartílago, os recuerdo, lo tenemos, por ejemplo, en el ligamento triangular del carpo. Es importante destacar que el depósito se da en el interior del cartílago, a diferencia de la gota, que el depósito se daba en la superficie del cartílago. Importante destacar, al respecto de lo anterior, que el signo ecográfico del depósito de pirofosfato cálcico se llama el signo de las cuentas de Rosario, mientras que el signo ecográfico de la gota se llama el signo del doble contorno. Predisposición sistémica. En dos tenemos aquella que es mediada por magnesio y fosfatasa alcalina y que tenemos a nivel extracelular formando estos depósitos de pirofosfato cálcico ácido. Una vez formados estos cristales, se forman los inflamosomas, que ya sabemos y recordamos que estaban relacionados con el conglomerado de monocitos transformados en macrófagos y que habían reclutado células inflamatorias. Estos son los inflamosomas. Estos inflamosomas segregan gran cantidad de interleuquina 1 y esta es la que recluta más macrófagos. La forma clínica más habitual es la asintomática, ¿no? Y se detecta pues, cuando realizamos una radiografía por otra causa. Lo que tenéis aquí es el depósito de pirofosfato cálcico que podéis ver en la interlínea articular tanto en el compartimento externo como del compartimento interno de la rodilla de este paciente. Aquí lo tenéis también, esta es la rodilla derecha, en este caso se ve en el compartimento externo. Y aquí, muy interesante, lo veis, por ejemplo, en la interlínea articular en medio de la sínfisis púbica. Cuando se produce el brote agudo, la artritis aguda, es como cuando le llamábamos pseudogota. Actualmente se llama artritis aguda por depósito de pirofosfato cálcico ácido. Es un brote de aparición súbita, hay una gran cantidad de sinovitis. Esta sinovitis está mediada fundamentalmente por la atracción que ejerce la interleuquina 1 a más células inflamatorias y la liberación que éstas hacen de la interleuquina TNF-alfa. Hay que decir que hay poca actividad sistémica y se produce una gran limitación funcional. Los lugares más frecuentes son el carpo, la rodilla, el tobillo y el tarso. Aquí tenemos un brote articular, en este caso se ha producido a nivel del carpo. Gran eritema, distermia, por supuesto dolor y limitación funcional. También existe una forma clínica que es de artritis crónica, menos frecuente, antiguamente conocida como la pseudoartritis reumatoide. Es una oligo o poliartritis bilateral crónica, ocasionalmente simétrica, especialmente cuando se produce a nivel de las rodillas. También se afectan los carpos y dedos de las manos y la afectación de hombros recuerda a la polimialgia reumática, con la gran diferencia de que en la polimialgia reumática, que veremos más adelante, se produce fundamentalmente una bursitis bilateral, mientras que
en la pseudogota lo que se producirá es una sinovitis que solamente es detectable cuando realizamos una exploración en el receso posterior o el receso axilar del hombro. ¿Cómo se diagnostica? Pues a partir de una clínica sugestiva, artritis, monoartritis, oligoartritis. Por supuesto, en el contexto de un paciente epidemiológicamente en riesgo, más frecuente en mujeres, por cierto. Un correlato radiológico donde se puedan ver los depósitos y, por supuesto, el análisis del líquido sinovial. En el análisis del líquido sinovial nos encontraremos con un recuento articular celular inflamatorio y la presencia de cristales de pirofosfato cálcico básico, ácido, que son fundamentalmente rectangulares. Idealmente deben ser intracelulares dentro de los neutrófilos, pero se acepta el diagnóstico también extracelulares. Esto también es válido actualmente para la gota, importante. Lo dicho, tiene que ser un líquido inflamatorio, estamos hablando entre 30.000 y 60.000 células. El GRAM, por supuesto, debería ser estéril, ¿no? Si estamos hablando de una enfermedad por depósitos, no estamos hablando de una artritis infecciosa, salvo que se produzca una infección al mismo tiempo que un brote, cosa que, por cierto, puede ocurrir. Un factor que desencadenaría un brote doloroso sería la presencia de gérmenes. Y por otro lado, un factor de riesgo para el desarrollo de una artritis infecciosa es que la articulación sea una articulación artrósica o una articulación previamente inflamada, por lo que tenga mayor hiperemia. Otras determinaciones analíticas que solemos hacer es la proteína C reactiva y el OBSG, ya bastante bien conocidas por vosotros, por ser reactante de fase aguda, la procalcitonina, que nos va a ayudar a descartar la presencia de infecciones, por supuesto el hemograma, y ya de cara al tratamiento que se le va a plantear al paciente, pues otras pruebas como por ejemplo la tasa de filtrado glomerular, la creatinina, el perfil hepático, pero ya solamente de cara al tratamiento que se le vaya a plantear al paciente. ¿Cómo tratamos? Pues con antiinflamatorios no esteroideos, el mismo perfil que utilizamos en la gota, la colchicina a dosis entre 0,5 a 2 miligramos según tolerancia, estoy hablando de dosis diaria, y el tiempo de duración suele ser más corto que el de la gota, ¿no? En la gota pues hablábamos de meses, aquí podríamos estar hablando de semanas. Los corticoides sistémicos se indican en pacientes que tienen brotes articulares poliarticulares o en algún caso oligoarticulares. También lo podemos utilizar en pacientes que no toleran la colchicina o que no pueden utilizar AINES. Y los corticoides locales yo lo recomendamos en pacientes que tienen un brote monoarticular y que se puede resolver de manera local ahorrándonos la exposición, por ejemplo, a antiinflamatorios.